Hola, buenas tardes. Es Buenas un honor tardes. para mí presentar a Ángel Rodríguez Fernández. Buenas tardes, Ángel, gracias y bienvenido. Pues muchísimas gracias, María, por haberte acordado de mí. Además que lo estás Y inaugurando, lo es estamos el inaugurando y esperemos que todo fluya bien. Y te reitero las gracias por estar aquí. Es un placer. Me estaba acordando que hace 10 años te hice una entrevista en la COPE Sí, y correcto, fue todo un correcto. éxito, ¿te Sí, acuerdas? sí. Tenemos una mesa, estamos sentados en una mesa, en una de estas. Sí, me acuerdo. Han pasado muchas cosas en estos 10 El años, año pasado, Ángel. sí, sobre todo han pasado 10 años sobre una persona que ya es la Vamos cosa más creciendo. importante que ha pasado son los 10 años que tenemos de más. Pero con los 100 años cambia todo. Para la gente que no te conoce, a nivel profesional, ¿me podrías decir qué tipo de corredor eres? ¿Dónde has estado? Pues yo he sido siempre, como la inmensa mayoría, corredor popular. Somos lo que damos los De fondo. inscritos en todas las carreras, los que mantenemos las carreras con nuestros pagos por ellas, ¿no? Entonces, una de mis aficiones, aparte de la carrera corta, era el ultrafondo. Ultrafondo. Hacer carreras de más allá de 50 kilómetros, 100 kilómetros. He hecho muchísimas maratones, medias maratones he hecho infinitas, o infinitas no, pero sí he hecho muchas medias maratones. Y con el paso del tiempo, un deporte que considerabas tonto o soso, correr solo, no tiene por qué correr, ¿no? Con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que tiene algo que engancha y que te va incitando cada vez a entrenar más, a disciplinarte más, a buscar mejores carreras, a especializarte en algo. Perfeccionar. Siempre, perfeccionarlo, siempre desde un nivel popular. Entonces vas encajando, vas comprendiendo, vas viendo y te haces un maniático de las carreras. Un maniático de las carreras. Bueno, un maniático y un campeón que Claro, eres. sí, claro, porque yo siempre he intentado correr para ganar. Hay gente que dice, no, yo corro para disfrutar, y yo también. Pero mi disfrute era ganar, que para eso me entrenaba y para eso estaba horas y horas perfeccionando mi tipo de carrera, ¿no? Entonces me hice un adicto a la carrera. Un adicto. Entonces, cuando ves que va pasando el tiempo, vas mejorando, vas conociendo técnicas y vas ganando carreras, pues te vas enganchando más. Y bueno, dejé de correr porque tuve un problema grave con la cadera y tengo una prótesis de cadera completa y evidentemente en esas condiciones ya no puedo correr. ¿Me dolió dejar de correr? Sí. ¿Era recuperable la lesión? No. ¿Se acabó la vida por eso? No. No. Siempre hay más que hacer, otra afición, bueno, y no tengo motivo para quejar. He sido muy feliz en este tiempo, he disfrutado muchísimo, he ganado a nivel popular muchas carreras y muy contento de esa etapa de mi vida. Ahora estamos en otra. De todas las miles de medallas que tendrás, me Miles, no, imagino, cientos. Me has traído una representación, me has traído 3. Sí. Háblame de esta medalla, de estas Las que me has temas traído. características, bueno, esta es una medalla de una carrera que se inició en el año 16, 17, se llama Euráfrica Trail Intercontinental. La hice las 2 primeras veces, la edición del 17 y del 18, y esta concreta del 18 se corre en 3 lugares distintos. Y esto implicaba subir corriendo desde la línea al Peñón de Gibraltar, que son 4 o 5 kilómetros, todo para arriba, llegamos arriba. Sí, conozco el Peñón. La gruta. Lo bajamos, al día siguiente corríamos 50 kilómetros en el Parque Natural de los Alcornocales, alrededor de Algeciras. Qué bonito. Al día siguiente embarcábamos, pasábamos a Ceuta, y en un pueblecito que hay entre Ceuta, unos kilómetros de Ceuta, al tercer día hacíamos 25 kilómetros en el Jebel Musa, la mujer muerta se llama la montaña esa, que era todo piedra para subir y piedra para bajar. Es una carrera de 3 días. De 3 días en España, en Gibraltar inglés y en Marruecos. Concretamente esta del 18 fue terrible porque nos hizo un tiempo infernal y después de tener montado todo el campamento con la tienda de campaña, el barro nos inundó, tuvimos que quitarlo todo, irnos a un polideportivo y al día siguiente subir a Gibraltar, en fin, seguir el curso normal de la carrera y la acabamos. O sea que merecida medalla. Merecida. Medalla, sí, quedé de los últimos, pero muy merecida la medalla. ¿Y de esta? Esta es muy friki, porque con la misma empresa que me fui a Pekín a correr la muralla china, hicieron por primera vez una maratón en descenso, en Granada. O sea, subíamos a Sierra Nevada y bajábamos desde allí hasta Granada capital, 42 kilómetros cuesta abajo. En un principio parece que vas a ir muy
contento, muy bien, jaja, no subo, no sudo, no puedo hablar, pero es una carrera cruel porque cuando llegas al llano, los últimos kilómetros ya por Granada al llano, no puedes mover prácticamente las piernas. Hasta tal punto que el africano que quedó en segundo lugar hubo que subirlo al podio a cuestas porque no podía moverse. No podía mover las piernas. Tenía los cuádriceps destrozados. Qué impresionante. Él y todos, ¿no? Entonces se hizo una vez y no se ha vuelto a repetir. ¿Ah, no? No. Curiosamente hice más tiempo que en cualquier maratón de Sevilla, tardé más aquí, tardé 3 horas y media, con las 3 horas 10, 3 horas 8 que venía haciendo en las maratones de llano, ¿no? Pero bueno, es friki esa carrera. Es friki. ¿Y esta qué tienes que contarme? Esta es Parece una más carrera antigua. no excesivamente, digamos, competitiva en el sentido de hacer un tiempo excelente y excepcional, pero es una carrera muy curiosa porque se hacía en Pekín, en un tramo de la muralla china. Nos cogieron autobuses, nos llevaron afuera de Pekín unos 100 o 200 kilómetros, no recuerdo, y allí empezaba la carrera. Teníamos unos tramos de 5 o 6 kilómetros al principio en plena muralla china y los últimos 5 o 6 kilómetros también finales era también por la muralla china. El resto era por los poblados de alrededor, muy curioso, porque prácticamente no estaba cortado ni el tráfico, ¿no? Íbamos por allí corriendo, ¿no? Y la verdad es que impacta mucho verte allí y decir, vengo de Écija, estoy ¿Qué hago yo a de Écija 11.000 kilómetros a China? con la camiseta de España puesta, corriendo entre extranjeros, porque prácticamente no había chinos corriendo, 2.500 corredores, ¿no? Y muy bien, aquí va muy bien clasificado dentro de los veteranos de mayores de 65 años creo que era, y perdí las pastillas de sal en un momento determinado, tuve una pájara, caí al suelo y me quisieron retirar. Uf, qué susto. Me negué en redondo, no quise. Llegó una chica mexicana. ¿Cómo te recuperaste? Pues llegó una chica mexicana, cuando yo me vi medio moribundo, en un botecito llevaba sal común, ¿Y agua con sal? me metió el bote de sal a la boca y un jarronazo de agua, me tomé ¿Y el te agua con recuperaste? sal, y a los 4 o 5 minutos ya estaba en pie y volví a caminar. Pero Qué claro, bien. ya llegué muy tarde, muy mal. Pero Qué bueno, susto. traje la medalla para casa también. Desde China, cualquier China. cosa. De estas, bueno, son las 3 más. Quería haber traído la que para mí fue mi carrera más dura, que fue la Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria. Salíamos desde Agaete, con el mar tocándote los talones, y teníamos 119 kilómetros por delante, con 8.700 de subida de desnivel negativo y 8.700 de nivel positivo. O sea, como subir al Everest y bajar. Qué barbaridad. Daban 30 horas para hacerlo. Salimos 420 corredores, llegamos la mitad y la salida fue a las 12 de la noche de un viernes y a las 12:05 empezó a llover. Qué duro. Y no dejó de llover hasta las 12 de la mañana del día siguiente. Implicaba pues caminar prácticamente solo, una distancia muy grande para muy pocos corredores que íbamos quedando, y a mí me costó casi 2 noches sin dormir, caminando. Ya empecé a tener distorsiones visuales y demás, ¿no? Me sobraron 13 minutos de las 30 horas para llegar, pero llegué. Aún recuerdo lo que decía el animador que estaba allí, ¿no? Con el micrófono. Dice, desde la calurosa Écija a la fría Gran Canaria, hoy en día Ángel Rodríguez Fernández. Pues sí, estoy orgulloso de ello. Pero curiosamente no encuentro la medalla de esa carrera, pero yo te prometo que yo he hecho Que la tienes. esta Gran Canaria y la acabé. Confiamos en ti y no lo creemos. Sí. Fue así. Te quería preguntar, Ángel, porque yo sé que tú eres como yo, una persona muy viajera. Sí. Nos ha gustado a los dos viajar mucho. Hay países que hemos coincidido, ¿no? Bueno, los dos hemos estado en Francia, Egipto, Atenas, Marruecos, pero acabas de comentar antes que has estado en China. ¿Por qué has ido a China, Ángel? ¿Qué lejos está China? Te digo lo que le preguntaron a Mayo cuando intentó subir al Everest. ¿Por qué sube? Dice, porque estaba allí. Porque estaba allí. Yo fui a China porque estaba allí. Y no se corre todos los días sobre un monumento internacional, Por una de supuesto. las maravillas del mundo que es la muralla La china. Gran Muralla China. La Gran Muralla China. O sea, el correr que eran 5.600 y pico escalones, lo que implicaba hacer el O sea, tramo ¿no de fue en muralla. llano? No. La muralla china va ondulando, tú la ves, es gigantesca, lógicamente, pero tiene muchas rampas de subida y tiene muchos escalones. Entonces es la carrera de los 5.660 y tantos escalones, creo que es. Y es muy jorobada hacerla porque sube, baja y no tiene apenas llano, luego todo es subida y bajada.
Tiene un tramo, ya he dicho antes, de entrada, son 7-8 kilómetros, luego bajamos ya al terreno normal, luego volvemos a entrar en la muralla china otros 6 o 7 kilómetros finales. O sea, una carrera muy dura. Muy dura, muy fatigosa y muy curiosa, sí. ¿Y qué qué le aconsejarías a esta gente joven que están todo el día sentados con el móvil y que con todo lo que tú, el esfuerzo, la superación que has tenido? ¿Cuál sería tu mensaje o un consejo que le podrías dar? Yo consejos puedo dar, pedidos, ¿no? Y aquí sí puedo aconsejar una cosa. Todo se basa en actividad física, actividad intelectual y actividad social. El estar enganchado a un aparato de estos implica que cada vez sí, ese móvil que acabas de sacar ahí, ¿no? Que toda nuestra capacidad intelectual se va reduciendo. Nadie ya cogemos un libro y cuesta trabajo leer durante más de una hora o 30 minutos. Nos vamos acostumbrando a los mensajes cortos de 5 o 3 minutos que nos mandan por el teléfono o por las redes sociales, pero no mantenemos la atención durante una hora y media, o el tiempo que puedas leyendo un libro. Eso conlleva también el aburguesamiento, la parte acomodaticia y abandona el esfuerzo físico. Y implica también, entre los jóvenes no, pero a medida que nos vamos haciendo mayores, las actividades sociales. Tú no te puedes recluir en tu casa y sentarte a las 4 de la tarde en el sofá y veo lo que me echen, me lo veo. No, tú tienes que salir, tienes que moverte, tienes que relacionarte, tienes que estudiar. Igual que hacemos pesas con las mancuernas, tenemos que hacer pesas con los libros y tenemos que intentar leer, aprender más. Y sobre todo creo que debemos de ser críticos. Estamos entrando en una sociedad teledirigida en la cual... Vagos mentales. Vagos mentales. Porque el sentido de la crítica, ¿por qué esto es así? Bueno, ¿es cierto que esto es así? A mí me contaban, por ejemplo, cuando era pequeño, no me contaban, sino que lo leía en libros, que Felipe II era un ser amargado por la muerte de sus hijos. Los niños en esa época se morían a decenas, y era un ser amargado y por eso iba vestido de negro. Y todo el mundo decía, era un burócrata, era un negativo, era un ser pérfido. Pues no, señor, vestía de negro porque los españoles, al llegar a México, encontramos el árbol de... Bueno, uno de los que iba con Cortés descubrió que los indios hacían una textura, un negro de mucha calidad. El árbol de Palenque, que era que se llamaba eso, pues sí. Ese tipo de árbol lo trajimos a España, se hicieron estos tejidos de negro, y el negro era el color admirado por todas las cortes europeas, porque ese negro no desteñía ni nada de eso. Fíjate. Luego, Felipe II no vestía de negro por tristeza, vestía de negro por lujo puro y duro. No era por luto, era por lujo. Tanta envidia le tenía a la reina Isabel de Inglaterra que le regaló una porción bastante grande de ese árbol, de esa rama, para que hiciera tinte y tuviera algo de telas negras. El tinte. Estamos en Écija, en este palacio tan impresionante de mi amigo Carlos Hidalgo. ¿Y tú eres écijano? ¿Vives aquí o...? No, yo soy de la línea de la Concepción. De la línea. He vivido por toda España de norte a sur y de sur a este, y ahora llevo 40 años en Écija. O sea que ya te consideras écijano. Pues sí. Bueno, decía un escritor republicano, no recuerdo el nombre, dice, se es de donde se hace el bachillerato. Y dice, el bachillerato en Toledo debería ser de Toledo, pero bueno. Pero estás viviendo aquí, sí. Así que te consideras. Y otra cosa curiosa de Jerónimo de Aguilar es el que introduce a los españoles en el hábito de consumir chocolate. Me encanta el chocolate. Y se toman una cosa muy amarga, que entonces el chocolate no es lo que soy, ¿no? Se toma con guindilla picante, que les da fuerza para muchos días, ¿no? Bueno, yo que he vivido en Suiza un año, imagínate. Pues luego él se fue con Cortés, y Gonzalo Guerrero lucha contra los españoles. De hecho, cuando las ciudades que le ponen más resistencia a Cortés son las que están comandadas por Gonzalo Guerrero, que conocía las técnicas de lucha españolas, ¿no? Luego, años después, en el 1536, muere en Honduras, luchando contra Alvarado, que era uno de los capitanes de Cortés. Luego se sublevó contra su rey. Fíjate. Sí. Llamado el traidor, creo que era entre los españoles y entre los indios el iniciador del mestizaje. O sea que es un libro que te ha marcado. Sí, es un libro que marca porque se aprende mucho de
de historia, que es lo que te y de gusta. personas y demás. Todos consideramos que, muchos consideran que México era un Edén y era un paraíso, y México era una carnicería humana. Tenían un dios al que había que ofrecerle sacrificios vivos continuamente, que era capturar prisioneros para sacrificarlos eventualmente a sus dioses. Increíble. Y hablando de tu parte más humana, que no la hemos tocado, y mucha gente no lo sabrá, has estado muchos años yendo al camino de Santiago de hospitalero. Cuéntame qué significa ser hospitalero. Bueno, yo llevo haciendo el camino desde el año... Yo conocí el camino en el año 1977 a través de una chica gallega. Me dice, hay un camino que sale desde Jaca y llega a Santiago, que si vas con una libreta, un papel, y los curas te van sellando, te dejan dormir 3 días gratis en el Parador de los Reyes Católicos. Y tú dijiste, esta es la mía, voy gratis. Y caí, pero luego no tuve ocasión de desarrollar ese viaje, ¿no? Muchos años después, un amigo mío hizo una marcha de los últimos 100 kilómetros del camino, me enteré, me enganché, fui, y desde el año 2002, 2001, 2002, he estado prácticamente haciendo el camino de Santiago. O sea, ¿cuántas veces habrás ido al camino? He ido 25 veces. 25 veces. ¿Y de hospitalero? O sea, de hospitalero he ido 15 veces, que es una cosa distinta. He ido como peregrino al Camino de Santiago muchas veces. He hecho el Camino de Santiago en España, he ido de Oporto a Santiago también, de Lourdes por Francia a Santiago también, la Vía Francígena de Italia desde Siena hasta Viterbo, Roma. He hecho el camino corriendo por etapas de relevo, los correrinos, desde San Giampe de Porno, desde Roncesvalles a Santiago, en 7 días, llevamos por turno corriendo. Sí, o sea que las has hecho en distintas etapas, en diferentes sitios. He hecho el camino en piraguas, haciendo por la ría. Ah, qué bonito. Hacemos 100 kilómetros remando y luego los últimos 25 con la pala andando hasta Santiago. Vale, pero de hospitalero, que es ayudar. Bueno, sí, ahora, y un inciso. Sí. Siempre he hecho el camino en una forma física muy buena, porque era la que tenía para correr. Entonces yo, bueno, no me decía de andar 40 kilómetros a un ritmo muy rápido y tal. Y hace 2 años quise ver el camino de una forma distinta, de cómo lo ve una persona que sufre a cómo es distinto lo ve una persona que disfruta, porque no me salían ampollas, no me duelen los pies, llego el último, o sea, salgo el último y llego el primero, siempre cojo cama. Entonces me ofrecí como voluntario con la Cruz Roja, que todos los años llevan a personas tetraplégicas, inválidos totalmente, en sillas de ruedas los últimos 100 caminos, 100 kilómetros del camino. Y hace 2 años hice con la Orden de Malta. La Orden de Malta, que están aquí en Sevilla también. Sí, la Orden de Malta, hice con ellos el camino con 3 personas inválidas y es meritorio lo que hacen esta gente. Y ves que personas que en teoría nada les motiva, se ilusionan y van con una silla de ruedas especial y cada 4 personas llevamos a un inválido. Y bueno, es una forma dura de ver el camino, pero te hace ver que personas que aparentemente lo tienen todo perdido quieren seguir viviendo, quieren ver cosas. Y es una enseñanza, ¿no?, de que somos grandes afortunados, ¿no? Había que llevarlos al baño, había que lavarlos, había que limpiarlos, había que darles la comida, había que llevarlos por el carrito. Pues es una forma muy dura de ver el camino, pero bueno, es una parte de la vida. Entonces, la iglesia, el que deja el albergue, la entidad propietaria del albergue, corre con los gastos de la luz. Por ejemplo, Salamanca, la Orden de Salamanca, el ayuntamiento paga la luz y el agua, el trabajo lo ponemos nosotros y los albergues de Oslo funcionan con donativo. Nada más. Es un albergue de tipo, es una hospitalidad de tipo medieval y se acoge al peregrino de forma gratuita. O sea que tú puedes ir gratuitamente y si quieres das un donativo el que quieras. Sí. Le explicamos siempre que un donativo no significa gratuidad. Donativo significa si puedes dar 1 euro, das 1 euro. Y si puedes dar 10, das 10. O das 20 o no das ninguno. Pero bueno, así es esto. Se hacen cursos anuales, varios cursos. Tenemos ya hospitaleros, muchos extranjeros que vienen aquí a España. Se ofrecen siempre. Y disponemos de un archivo de hospitaleros que nos vamos renovando. Nos piden hacer una hospitalidad al menos al año. Y bueno, hay veces que se cubren y hay veces que cuesta trabajo conseguirlo. Te encuentras solo, pues me apunto a hospitalero, voy allá, estoy con 3. Yo ahora he estado en
en Bertianos del Real Camino, en un pueblo de León, muy pequeñito, con 100 personas, y hacíamos desayuno y cena para 15, 20, 25, pues no sabíamos cuántos iban a estar, ¿no? Claro, Y la no verdad sabes que nunca los que van a venir. nunca, cuando ya con la experiencia va graduando, pues vamos a preparar para 15, siempre tirábamos para 5 Y más, depende de la época, ¿no? Me imagino que en agosto habrá más gente que ahora en ¿no? invierno. Sí, claro, en agosto yo estaba en Está Ponferrada todo- de hospitalero con 150 peregrinos. Qué barbaridad. Es un quebradero de cabeza bastante grande, Qué barbaridad. sobre todo a la hora de colocar tantas Y reubicar nacionalidades, la gente. que viene con este, Los gente que viene con idiomas otra, también, ¿no? los grupos jóvenes. Pero cuando acabas es muy satisfactorio. A veces estás ahí y dices, ¿qué puñeta hago yo aquí? Aguantando al chino este, o al coreano este, o que sea, que viene en un taxi, se ha bajado con una maleta y no tiene la mochila. Porque el camino ha cambiado muchísimo. Ha cambiado, sí. Más que la sociedad española. Sí, ha cambiado. Antes todo era mochila y pie. Y Eso era lo bonito, ¿no, el que Ángel? llegaba primero Realmente, ponía la mochila y se podía ir, que su mochila era él. Pero ahora, hija, te recogen la mochila y te la llevan de empezaron un con los hotel a taxis, otro. a un sitio a otro. Vamos, yo reconozco que también he ido así, ¿eh? Pero se Mía gastan, culpa. se gastan un pastizal porque es que Sí. te cuesta 10 euros llevar una mochila. Sí, sí, es verdad. Bueno, un poco menos, un poco En menos. verano baja más Un poco porque hay menos. la competencia, pero Sí, cuando no hay un poco competencia, menos. te soplan 10 o 15 euros para llevar una mochila. Sí, Por sí. 30 días, pues ya me dirás tú. Sí, se ha perdido un poco la esencia original. Pero es que de la mochila hemos pasado a la maleta con ruedas, con ruedas, totalmente. Que ya mismo vamos a tener que poner, como en los aviones, Totalmente. una medida para la maleta. Totalmente. Tanto, ¿no? Entonces, Totalmente. Y de ahí ya se ha pasado a venir en taxi los últimos kilómetros y te cuesta mucho trabajo llevar, en fin. Que tú le dedicas muchas horas. Ha ido cambiando el Camino de Santiago como todo, ¿no? Para mal. No quiere decir que no haya buenos peregrinos. Sí es, lógicamente, el peregrino de larga distancia es más peregrino que el peregrino que empieza en el kilómetro 100. Por supuesto. El que empieza más para allá de Francia, pues lógicamente no va a hacer trampa, no se va a comer ningún tramo y caminamos, yo ya te digo, desde Lourdes, el Somport, Puente de la Reina, todo el camino hasta aquí, Finisterre, Musilla, en fin. Hay que tener paciencia. Paciencia, sobre todo muchísima paciencia, Ángel. Pues ha sido un placer estar contigo. ¿Me permites un Por último, supuesto. que lo iba a traer pero no he podido? He recomendado este libro como libro base para comprender muchas cosas de la historia de España y de México. Los recomendaremos. Pero para los tiempos que lo que está ocurriendo últimamente en Europa en general, recomendaría encarecidamente 1984 de George Orwell, un escritor inteligentísimo. 1984. Una novela mítica para mí, o sea, una novela mítica para mí, dura, desesperanzada, fría, pero clava en el año 1948, cuando George Orwell escribe clava el año en el que estamos ahora mismo. Todo lo que está ocurriendo. Lo que estamos viviendo lo escribió él. Ya lo escribía él. Como las profecías de San Malaquía, de Notre Dame, que eran como visionarios, ¿no? Es decir, tenían un ministerio de la paz, que era el que se encargaba de fomentar la guerra. Tenían un ministerio de cultura, que era el que se encargaba de quitar palabras del diccionario. Qué interesante. Y recompensaban a los trabajadores. Hoy hemos conseguido eliminar 150 palabras. Y los recompensan. ¿Por qué los recompensa? Porque mientras menos palabras almacenamos, mientras menos esfuerzas el cerebro, menos habla, menos critica, menos piensa, menos siente, más obedece. Y él lo vio. Un mensaje de despedida para toda esa gente que nos está viendo y que no se esfuerza, Ángel. Una persona como tú que se ha superado a sí mismo, que ha luchado tanto y que yo creo que se ha cultivado a la vez también y que ha conseguido las 3 etapas que hablamos antes, intelectual, social y profesional. Y ahora mismo que todo está en las redes y en los medios y que podemos llegar a tanta gente, ¿cuál sería tu mensaje, Ángel? Pues mi mensaje es muy simple. Hay que disciplinar al cerebro. O sea, que dar pasos Tienes poco a que poco. pensar por ti mismo. Tienes que ser disciplinado contigo mismo y tienes que respetarte a ti mismo. Mirarte al espejo frente a frente, verte como eres, decir que delgado soy, verte como eres y ver que si no cumples esta palabra contra ti, estás engañando a la persona que más te hace creer, que es a ti mismo. Que eres tú. Y la persona más importante que hay en el mundo Eres tú. Si tú estás bien, tus hijos están bien. Si tú estás mal, tus hijos están mal. Y si tú estás con la conciencia tranquila contigo mismo, estarás mucho mejor que si estás todo el día quejándote de lo que haces, pero no haces nada para evitar que te pase lo que te está pasando. Pues nos quedamos con esas 2 cosas, disciplina y conciencia tranquila. Correcto. Muchísimas gracias, Ángel. A ti, María, por Ha sido un haberme invitado. placer.
Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.